Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien en esta jornada. Eh, bueno, el día de hoy vamos a estar conversando acerca del sueldo empresarial, pero vamos a estar haciendo una mirada, eso sí, desde el ámbito de las relaciones laborales. Recuerden que yo soy el profe Rolando, quien ve las consultas en materias de derechos del trabajo. Ya, vamos a ir viendo ahí desmenuzando. Ustedes, muchos de ustedes ya entienden eh, en gran detalle lo que es el sueldo empresarial, pero vamos a ir desmitificando algunas cositas relacionadas con esta figura que de pronto se tienden a confundir con el ámbito del derecho al trabajo. De hecho, es muy frecuente en el ejercicio profesional, especialmente en lo que hacemos tanto ustedes como yo también desde mi ámbito del derecho al trabajo, que es la asesoría a empresas, en donde contadores, dirigentes, abogados, ¿ya? Es frecuente encontrar confusión entre los conceptos que, aunque expresan la misma terminología, y yo por ahí he escuchado, o sea, he leído de parte de nuestro miembro, que claro, la confusión se genera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está la obligación de ingresar este sueldo empresarial en el libro electrónico de remuneración, entonces por ahí se va generando alguna confusión, pero básicamente es porque se utiliza una misma terminología. No obstante aquello, no obstante haber una terminología en lo que es sueldo, ¿ya? eh, pertenecen a sistemas normativos totalmente distintos, ¿ya? Uno de los casos más recurrentes es este famoso sueldo empresarial, figura propia del derecho tributario, el derecho tributario con el cual yo sufrí tanto en la universidad. ¿Ah? Por eso yo me fui más por el lado del derecho laboral, ¿ah? La seguridad social, porque yo sufrí mucho con derecho tributario. Entonces, hoy día nos encontramos con esta figura que nos hace a los laboralistas volver a encontrarnos con los regímenes del Código Tributario y de las leyes y dictámenes del Servicio de Impuesto Interno. Pero, insisto, este denominado sueldo empresarial es una figura propia del derecho tributario y suele ser erróneamente asimilada a las remuneraciones que están reguladas en el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí es súper importante que nosotros sepamos hacer la distinción. Y a través de este webinar, nosotros buscaremos despejar esta confusión. Vamos a ir abordando el concepto de sueldo empresarial desde una mirada estrictamente laboral. Vamos a ir analizando sus límites, su correcta comprensión jurídica y los riesgos que se generan cuando se le pretende dar efectos propios de una relación de trabajo. Ojo con eso. ¿Ya? La correcta distinción no solamente es teórica, sino que tiene consecuencias directas en materia de contratación, en materia de cumplimiento de obligaciones laborales, en lo que es la fiscalización de la dirección del trabajo y eventuales contingencias sancionatorias o contingencias judiciales. Entonces, partamos por el enredo. ¿Ah? Empecemos a desenredar este nudo. ¿Qué es un sueldo? ¿Ya? El nombre de pila del sueldo empresarial, el sueldo. La Real Academia de la Lengua Española define el sueldo como la remuneración que un empleado recibe por su trabajo. Entonces, de la mera definición de del sueldo, ya nos empezamos a encontrar con contradicciones, ¿cierto? En este primer párrafo ya nos encontramos con que eh, el sueldo es la remuneración que un empleado recibe por su trabajo. Se refiere a la cantidad de dinero que se asigna regularmente por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Además, el sueldo representa la retribución económica que un trabajador recibe mensualmente por las funciones que desempeña en su puesto de trabajo. Entonces, o sea, hay algunos elementos que sí, pero hay muchos elementos que no, ¿ya? Que nos dicen el sueldo empresarial parece que en realidad no es sueldo, ¿ya? Entonces
Ya hemos hecho aquí una suerte de introducción, vamos a ir viendo algunas cuestiones previas que es importante que tengamos presente en estos casos, ¿ya? Porque antes de que analicemos el concepto de sueldo empresarial, es súper importante que fijemos ciertos puntos de partida conceptuales desde el derecho del trabajo y desde el punto de vista de las relaciones laborales. Primero, el principio de primacía de la realidad y la naturaleza de la relación laboral. ¿Ya? A ver, el derecho laboral no se define por la denominación que las partes le asignen a una prestación económica, ¿ya? Sino que en ese sentido se define por la realidad efectiva en que se desarrollan los servicios. Yo le he comentado en distintos webinars que hemos tenido que el principio de primacía de la realidad es uno de los principios fundamentales en materia de derecho laboral. Define, interpreta, determina puntos de interpretación o criterios de interpretación. Y acá tenemos uno muy importante, o sea, las partes al momento de asignar a una prestación económica un nombre, no tienen la facultad para que en materia de derecho laboral eso quede como tal, sino que aquel elemento que será facultado para definir si una prestación es o no es una remuneración será la realidad efectiva en que se desarrollan los servicios. Es decir, la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia que se manifieste, por ejemplo, en instrucciones, control, sujeción a horario, poder disciplinario, porque este es el elemento central para determinar si es que estamos en presencia o no de una relación laboral. Sin este presupuesto, no es jurídicamente posible que nosotros podamos hablar de una remuneración laboral, ¿ya? Independientemente de cómo nosotros lo denominemos o se le denomine en sede tributaria. Desde el punto de vista del derecho al trabajo, no podemos hablar de una relación laboral porque nos está faltando, y no podemos hablar de remuneración en el término laboral, porque nos falta un elemento vital de la relación laboral, que es el vínculo de subordinación y dependencia, ¿ya? Por otra parte, otro segundo punto, otra segunda cuestión previa a tener en consideración es la diferencia que existe entre los dos estatutos normativos que rigen en esta materia. ¿Ya? El sueldo empresarial nace y se regula específicamente en la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ya? Y tiene una finalidad de índole fiscal, que es permitir la deducción de un gasto y la tributación personal del socio o empresario. Es una ficción. En cambio, en el derecho laboral la cosa no es tan facultativa, por así decirlo. En el derecho laboral, eh, nosotros nos encontramos con una rama del derecho que regula relaciones de trabajo subordinado y protege al trabajador como la parte débil de la relación. Y en ese sentido, establece esta obligación del empleador de retribuir económicamente los servicios personales que presta el trabajador. Entonces, si nosotros confundimos ambos planos, sueldo empresarial con remuneraciones laborales, vamos a estar en presencia de un desconocimiento que la legislación tributaria no crea vínculos laborales. La legislación tributaria tampoco crea derechos laborales por sí sola. No es fuente, no es fuente de la ley laboral la legislación tributaria, ¿ya? Al menos en términos inmediatos, no lo es. Entonces hay que considerar eso también. Hay que considerar las partes de la relación laboral. ¿Ya? En la relación laboral existen necesariamente dos partes distintas, empleador y trabajador. En cambio, en el sueldo empresarial, el socio o empresario se encuentra en una posición estructuralmente distinta, porque él participa, como dice ahí en la lámina, en la voluntad de la empresa y él no se somete a un poder de mando externo. Nadie le controla, le supervisa, le fiscaliza su trabajo. No cumple horario, ¿ah? No tiene derechos y obligaciones recíprocos para con un empleador porque el empleador es el mismo, ¿entiende? Entonces, ahí nosotros nos encontramos con esta estructura que es muy eh, dispara a lo que se conoce ordinariamente en materia laboral. Estas son las circunstancias
impide desde una lógica ya del derecho laboral equiparar el sueldo empresarial a una remuneración del artículo 41 del Código del Trabajo. O sea, le falta ese elemento, por aquí tengo mi Código del Trabajo, que define el artículo 41. ¿Ya? O sea, si nosotros nos vamos al artículo 41 del Código del Trabajo, ¿ya? Nosotros nos vamos a encontrar ya de forma más lapidaria con una versión legal de por qué no podemos confundir ambos términos. Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y las adicionales en especies avaladas en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Y claro, ustedes me podrán decir, sí, pero en el caso del sueldo empresarial, para poder habilitar este beneficio, hay que celebrar un contrato de trabajo. Pero ese contrato de trabajo podrá tener los elementos en la forma, pero en el fondo sabemos que no es un contrato de trabajo, no genera los efectos del contrato de trabajo. ¿Ya? Otro elemento, cuestión previa que tenemos que tener presente, son los derechos y obligaciones laborales que no están presentes en materia de sueldo empresarial. ¿Ya? La remuneración en materia de relaciones laborales genera automáticamente un conjunto de derechos y obligaciones. Por ejemplo, la obligación que tiene el empleador de pagar las cotizaciones previsionales obligatorias, el feriado legal, cumplir con respetar una jornada de trabajo, indemnizaciones por término de contrato, protección contra el despido, entre otros. En cambio, el sueldo empresarial no genera esto. Por ahí sí se pueden pagar cotizaciones previsionales, pero a las personas que están acá les pregunto, ¿es obligatorio para el empleador, o sea, en este caso para el socio o accionista que accede a esta franquicia, ¿es obligatorio para él cotizar? ¿Sí o no? ¿Ah? Bueno, ¿no? El accionista, el dueño, el socio, que opta por esta figura, el sueldo empresarial, ¿está obligado a cotizar? No, pues no está obligado, como bien nos dice don Egon, no está obligado a cotizar. Por tanto, ya tenemos un elemento que es totalmente distinto, es opuesto a lo que rige en materia laboral con lo que es remuneración. Yo por concepto de remuneración como empleador tengo que pagar cotizaciones previsionales obligatoriamente. ¿Ah? No existen excepciones para el empleador siempre está obligado a pagarlas. Ahora, si el trabajador cumple con ciertos requisitos como para poder optar a la exención del pago de las cotizaciones previsionales, por ejemplo, por estar recibiendo una pensión, ahí será el trabajador quien manifieste su voluntad. Pero el empleador se encuentra obligado, aunque el trabajador ya esté jubilado y esté recibiendo pensión, si el trabajador no expresa nada, el empleador sigue obligado a pagar cotizaciones. En el sueldo empresarial no es así la figura. Entonces ahí ya tenemos otro elemento que ya marca cierta distancia. O sea, si antes estábamos entre La Serena y Talca, hoy día estamos entre Arica y Magallanes, como canta el himno de Colo Colo. Súper lejos, súper lejos. ¿Ya? Entonces, acá nosotros encontramos varias figuras que son sumamente contradictorias entre sí. ¿Ya? El sueldo empresarial nos genera estos efectos, lo que demuestra que no puede ser entonces analizado por nosotros como una remuneración laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la remuneración laboral, comenzamos a alterar la coherencia del sistema jurídico laboral. ¿Ya? Por eso cuando ustedes preguntan y de pronto se me derivan estas preguntas a mí, yo trato de ahí de desmarcarme porque claro, desde el punto de vista laboral no hay mucho que aportar de parte de un laboralista, de parte de la dirección del trabajo. La dirección del trabajo no tiene pronunciamientos sobre el sueldo empresarial prácticamente. Los pronunciamientos sobre el sueldo empresarial, si por ejemplo podemos incluir asignaciones como la movilización, la colación, la gratificación, eso no lo indica la dirección del trabajo. Esos son oficios del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Que permiten que se pueda incorporar dentro de esta figura del sueldo empresarial ese tipo de asignaciones. ¿Ya? ¿Se pueden? Sí, se pueden porque un oficio del Servicio de Impuesto Interno así lo señala. Y para efectos de orden y registro es que se exige
que se registre esto en el libro electrónico de remuneraciones. Pero esto no es un llamado de la ley laboral, para nada, sino que el libro electrónico de remuneraciones es un sistema de control, porque acuérdense que el Servicio de Impuestos Internos tiene atribuciones de poder fiscalizar materias laborales, como por ejemplo el registro y control de documentación laboral, como lo son las remuneraciones, ¿ya? El pago de indemnizaciones por término de contrato, etcétera. Y desde el punto de vista de la labor de la fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, también hay ciertas cuestiones previas que tenemos que saber. La Dirección del Trabajo fiscaliza la existencia real de relaciones laborales, y esto también yo se lo dije creo que en alguna ocasión en el chat. Y la Dirección del Trabajo no fiscaliza la calificación tributaria de los pagos. Eso no lo fiscaliza. Eso ya es facultativo, eso es materia de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Por tanto, en este ámbito, en este contexto, el uso del sueldo empresarial no impide que la autoridad laboral examine si en los hechos existe subordinación y dependencia encubierta, ¿ya? O sea, podría incluso generar problemas para el empresario. Si nosotros queremos a la fuerza hacer entender de que esta es una figura laboral. Si quisiéramos nosotros alterar la coherencia del sistema jurídico laboral y a la fuerza quisiéramos meter la figura del sueldo empresarial para que se empiece a pronunciar o se nos empiece a fiscalizar, un inspector del trabajo podría decir, oiga, pero a ver, ya lo voy a fiscalizar. Pero el inspector del trabajo de pronto no tiene conocimiento en materia tributaria. Y el inspector del trabajo podría interpretar de que existe una, un vínculo de subordinación y dependencia encubierta, ¿ya? Que se está faltando a la normativa laboral por querer hacer uso de una franquicia tributaria. Y ahí obviamente tocará explicar esa figura ante el inspector de trabajo. Ojo, el inspector de trabajo se equivoca muchas veces. Una incorrecta utilización de esta figura, insisto, puede activar fiscalizaciones, reclasificaciones laborales, multas y determinaciones de deuda previsional. Es por eso que se tiene que limitar el ejercicio de la figura del sueldo empresarial, y ahí obviamente es importante que la labor que realiza el Servicio de Impuesto Interno en fijar límites de actuación conforme a la cual los empresarios pueden hacer uso de esta franquicia es sumamente importante, ¿ya? Porque si se permite con extrema libertad, ¿cómo se dice? Discrecional, nos podemos encontrar frente a una incoherencia del sistema jurídico laboral, y con esto se podrían activar fiscalizaciones, podríamos estar en presencia de reclasificaciones laborales que no se habían visto, y por tanto la consiguiente multa o determinaciones de deudas previsionales, porque podría decir el socio, el accionista, el dueño, mire, yo me voy a pagar el sueldo empresarial, pero no me quiero pagar cotizaciones previsionales. Después el inspector de trabajo, cuando hace una fiscalización exhaustiva, se va a encontrar con el libro de remuneración y se va a encontrar con una remuneración que no está cotizando. Y por tanto se va a generar innecesariamente, se podría activar una fiscalización. Y eventualmente se podrá hacer una reclasificación laboral y se podrá cursar una multa. Y ahí la empresa va a tener que hacer un recurso de reconsideración de multa y hacer presente a la autoridad laboral de que en el caso de este sueldo que no paga cotizaciones previsionales, no se paga producto de que este es el empleador y esta es la figura del sueldo empresarial. Ah, para que la inspección de trabajo diga, ah, ya, sí, es que lo que pasa es que nosotros no nos manejamos mucho con eso. O sea, por eso es importante que se mantenga en el ámbito de la legislación tributaria, ¿ya? Entonces, con estas cuestiones previas en mente, el análisis del sueldo empresarial desde la óptica del derecho al trabajo exige rigor conceptual y una clara separación entre lo que es tributario y lo que es laboral, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos nosotros establecer en este webinar? Entregar los criterios, anticipar riesgos, ofrecer una lectura técnica que les permita a ustedes tomar una decisión informada,
evitar errores frecuentes que pueden transformarse en contingencias relevantes para empresas y asesores. Porque yo les pregunto, habiendo ya analizado estas cuestiones previas, pregunta, válida por un 7 para el diplomado. Em, ¿Corresponde el pago de indemnización por años de servicio a un director, a un socio, a un accionista, al dueño de la empresa que tiene la figura tributaria del sueldo empresarial? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Qué creen? Don Moisés nos dice que no. Por ahí Don Egon también está escribiendo. Vamos a esperar la respuesta de Don Egon. Don Manuel Carter nos dice que no también. Don Egon parece que lo está pensando, Don Egon. ¿Ya? Don Egon, claro, argumenta ahí la respuesta y dice no, porque no existe vínculo de subordinación. Claro, pues si la relación laboral al terminar da el derecho a que se pague una indemnización por año de servicio cuando se presentan todos los elementos de la relación laboral. Pero imagínense, aparte que no tiene lógica. Si yo soy dueño de la empresa, me pago sueldo empresarial, llevo 10 años pagándome sueldo empresarial y de pronto invento un finiquito y me despido por necesidades de la empresa, ya empieza a carecer de lógica. Acuérdese que la única causal de término que da derecho a indemnización por años de servicio es la de necesidad de la empresa. Entonces, yo me tendría que finiquitar por necesidad de la empresa. Carece de toda lógica, carece de toda lógica. Entonces, no podemos confundir estas figuras, ¿ya? Si nosotros nos vamos muy en mezclar estas materias del derecho laboral con materias tributarias, podríamos incurrir en estos errores, ¿ya? Y obviamente en casos ya más agravados nos podríamos encontrar con figuras que son constitutivas de multa, ¿ya? Bien, ahí todos sacaron un 7. Entonces, sí, sí. Don Egon nos pregunta si existe la necesidad de hacer un contrato de trabajo para un sueldo empresarial. Sí, tengo entendido de que los oficios del Servicio de Impuesto Interno así lo exigen, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista laboral, Don Egon, no existe esa obligación, ¿ya? O sea, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del derecho al trabajo, analizamos la posibilidad de fiscalización de la inspección del trabajo. El inspector del trabajo, si verifica que está la figura de sueldo empresarial, no le va a cursar una multa, el inspector del trabajo, no le va a cursar una multa si es que no tiene el contrato, pero sí se la va a cursar el servicio de impuesto interno. ¿Ah? El servicio de impuesto interno sí le va a exigir que se celebre un contrato, tengo entendido. ¿Ya? Ahora, si usted me pregunta a mí, ese contrato quizás tiene la forma de un contrato de trabajo. Aparenta ser un contrato de trabajo. Es como este animal que tiene patas de pollo, alas de pollo, plumas de pollo, pero no es un pollo. Lo mismo pasa con este contrato de trabajo. ¿Ah? Aparenta ser un contrato de trabajo, pero en el fondo no lo es. ¿Ah? Porque el contrato de trabajo solamente lo celebra empleador y trabajador. ¿Ya? Sin embargo, es una exigencia, ya es una formalidad, mejor dicho, que se exige para efectos del registro de este tipo de figura de franquicias tributarias, pero no es una obligación o una necesidad, mejor dicho, obligación impuesta por la autoridad laboral, administrativa de la Dirección del Trabajo, para nada. Ahí no existe ninguna sanción. Las sanciones sí podrían venir por parte del Servicio de Impuesto Interno, porque me imagino que hay cumplimiento a la normativa tributaria. Pero todos sabemos que tenemos que celebrar ese contrato y ponerle ahí que además va a haber una colación. Y acuérdense que por ahí yo leí también un oficio del Servicio de Impuesto Interno de que habla de que tiene que ser como un monto razonable. O sea, yo no le voy a poner 30 lucas de asignación diaria por colación. No, tiene que ser algo razonable, dependiendo del lugar en donde se encuentre la empresa, ¿ya? Tiene que ser razonable, pero no le va a poner una asignación por colación de 300.000 pesos. ¿Ya? Eso es obviamente
una exageración. Bien. Entonces, pasemos a analizar lo que entendemos por remuneraciones, ¿ya? Desde el ámbito ya del derecho al trabajo y vamos a hacer acá el paralelo, súper importante que hagamos eso. El artículo 41 del Código del Trabajo, ya les comentaba, define la remuneración como una contraprestación en dinero y las adicionales en especie evaluadas en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Es decir, solamente se consideran remuneraciones laborales los pagos que derivan de un vínculo subordinado y dependiente entre el trabajador y el empleador. El contrato de trabajo obliga en ese sentido al trabajador a prestar sus servicios personales bajo la dirección del empleador, ¿ya? Y a su vez depende del empleador, el trabajador en términos económicos. Y el empleador depende de los servicios personales del trabajador para conseguir los fines de la empresa. Y también, a su vez, obliga al trabajador a prestar estos servicios personales, ¿ya? A cambio de que el empleador pague una suma denominada remuneración, que es la suma acordada en el contrato, en la forma y tiempo pactado, ¿ya? En la práctica, esto implica que el empleador tiene la obligación principal de entregar trabajo y además la obligación de pagar el salario, sueldo, remuneración convenida, así también como aportar las cotizaciones previsionales correspondientes, según el caso. El trabajador, por su parte, tiene la obligación de cumplir horario, instrucciones, demás condiciones, reconocer al empleador como la figura que detenta esta potestad o facultad de dirección y mando y todo eso, ¿ya? Ahí vamos a hacer más adelante una clase como para reafirmar esto de los derechos y obligaciones que nacen del contrato. En cambio, esta figura tributaria del sueldo empresarial está contemplada en la ley sobre impuesto a la renta, ¿ya? Es un mecanismo fiscal que permite a los accionistas, empresarios individuales, socios, ojo, pueden acceder a esta figura, esta franquicia, sociedades, sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Socios, accionistas, empresarios individuales que trabajen en su propia empresa, ¿ya? Para asignarse formalmente una remuneración deducible como gasto tributario. Y en ese sentido, el artículo 31, número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta establece que para fines tributarios se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada que se asigna al socio, accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio empresa. O sea, también habla de un criterio que se debe tener a la hora de asignar esta remuneración, ¿ya? Yo me he encontrado muchas veces en asesorías a empresas cuando de pronto nos encontramos con esta figura del sueldo empresarial, que a veces es desproporcionada la remuneración que se quiere asignar el socio, el accionista o el empresario individual. Entonces ahí, ojo, porque eso obviamente podría ser objetado, observado por el servicio, tengo entendido. En consecuencia, entonces, el sueldo empresarial no nace del contrato laboral, ni mucho menos crea un vínculo de subordinación o dependencia externa. Es una medida exclusivamente tributaria, chiquillos, ¿ya? Para efectos del impuesto, tal como señala explícitamente la norma, ¿ya? No obstante, disposición legal en contrario para fines tributarios, como agrega por ahí el artículo 31, número 6. El Servicio de Impuestos Internos destaca que los dueños de empresa pueden asignarse este sueldo, entre comillas, por las labores que realizan en el negocio. Sin embargo, esta asignación no equivale a una remuneración laboral en los términos del Código del Trabajo. El Código del Trabajo, de hecho, no lo reconoce en ninguna parte, ¿ya? Porque el propietario, el socio, el empresario individual, el accionista, no se encuentra bajo dependencia de un empleador distinto. Él mismo es la empresa. Veamos algunas diferencias entonces, como para armar un paralelo, a ver si es que alcanzamos a visualizarlo por completo. En términos de naturaleza jurídica, la remuneración laboral surge de un contrato individual de trabajo con relación de subordinación y dependencia.
Por otra parte, en cambio, el sueldo empresarial es un concepto tributario, no es laboral. No es laboral, concebido para efectos del impuesto a la renta. Ya el legislador tributario deja claro que esta asignación se acepta para fines tributarios y se considera renta de segunda categoría. Y ustedes me pueden ayudar, pero, pero en ese sentido no modifica la noción legal de trabajador ni tampoco crea derechos laborales nuevos para este socio accionista o empresario individual. Para nada. Respecto a las partes de la relación. Trato de trabajo es una figura en donde intervienen dos partes, empleador y trabajador. El trabajador siempre es una persona natural. Primero, el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, contrata, dirige y paga. En cambio, el trabajador presta servicio bajo las órdenes del empleador. En el sueldo empresarial, en cambio, el pagador y receptor suelen ser la misma persona jurídica que su socio o dueño. ¿Ya? No existe un empleador externo. El dueño se paga a sí mismo un sueldo, ¿ah? Para efectos fiscales. La Dirección del Trabajo ha señalado que un socio mayoritario no tiene un jefe al que obedecer. Cuando hace esta determinación del vínculo subordinación y dependencia para ciertos cargos o ciertas jerarquías, dice la Dirección del Trabajo que en el caso de los socios mayoritarios, ellos no tienen jefe al cual obedecer, no tienen supervisión jerárquicamente inmediata, por lo que no existe vínculo de subordinación necesario para un contrato laboral. ¿Ya? Sin embargo, se hace para efectos de formalidades este contrato, pero como instrucción del Servicio de Impuesto Interno. Respecto a la contratación y formalidad, por ahí Don Edo nos comentaba en su pregunta, las remuneraciones laborales requieren sí o sí un contrato de trabajo. Ojo, cuando tuvimos la clase de contrato de trabajo hace mucho tiempo atrás, no sé si ustedes lo recuerdan, yo les comentaba que de acuerdo al artículo 9 del Código del Trabajo, el contrato de trabajo es consensual. No existe una norma que diga que el contrato de trabajo para perfeccionarse tiene que ser escrito. Sin embargo, establece una obligación para el empleador de escriturarlo, pero para efectos probatorios. Pero el contrato igual nace a la vía del derecho, aunque no sea escrito. ¿Ya? Por tanto, en las remuneraciones laborales se requiere un contrato de trabajo, puede ser oral o escrito. Y se registran en libros de remuneraciones debidamente timbrados. Además, generan obligatoriamente estas remuneraciones cotizaciones previsionales y seguros de cesantía. En cambio, estamos haciendo un paralelo, el sueldo empresarial se pacta internamente como gasto fiscal. Basta que el socio preste servicios efectivos. No es obligatorio, no es obligatorio desde el punto de vista del derecho al trabajo, amigos míos. Estamos hablando desde el punto de vista del derecho al trabajo. No es obligatorio registrar un contrato laboral ni pagar cotizaciones previsionales, salvo que el empresario quiera hacerlo voluntariamente. ¿Ya? En consecuencia, entonces, el dueño que recibe sueldo empresarial no obtiene los beneficios laborales, vacaciones, indemnizaciones por año de servicio, seguro de cesantía, etcétera. ¿Cómo le hace entonces el dueño de la empresa para irse de vacaciones? Tiene que firmar una papeleta de vacaciones. ¿Qué dice el Código del Trabajo respecto del feriado legal? Tiene que avisarle a los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa, una planta de agua purificada. Yo soy el dueño de la empresa y tengo 10 trabajadores. Y yo trabajo también ahí, lleno los bidones, los carros, el camión, hago de todo. Y por eso también me hago esta figura del sueldo empresarial. Y ahora en enero, en febrero me quiero ir de vacaciones. ¿Le tengo que pedir permiso a alguien? No, po. Yo digo, ¿sabes qué, chiquillos? Vamos a ir de vacaciones. Hay dos opciones. Alguien queda a cargo o cerramos la empresa por 15 días y nos vamos todos de vacaciones. ¿Ya? Entonces, no es la misma figura que el trabajador que tiene que solicitar su derecho al empleador, negociar, hacer esta solicitud con anticipación por escrito, para que se otorgue preferentemente en periodo estival, como dice el Código de Trabajo, según las necesidades del servicio, etcétera.
No opera para el empleador así, po. Para el trabajador sí. Y ahí hay una serie de otros derechos que se configuran, pero para el empleador no. ¿Ya? El empleador tiene otros derechos a los cuales puede acceder en ese sentido. Em, por otra parte, respecto al tratamiento tributario, la remuneración del trabajador se considera, y aquí dice que me pueden ayudar, renta de segunda categoría y devenga cotizaciones sociales, ya leyes sociales, sí o sí. Está obligado el empleador en ese sentido a pagar estas cotizaciones. En cambio, el sueldo empresarial, si bien se considera renta de segunda categoría para el socio, tengo entendido que está sujeto a impuesto global complementario, ahí me pueden corregir, está diseñada esta figura como gasto deducible para la empresa, rebaja su renta imponible de primera categoría. Entonces, es fundamental, amigos y amigas, destacar que el legislador tributario no cambia el concepto de remuneración del Código del Trabajo. Simplemente admite que para efectos fiscales, estas asignaciones se consideren remuneraciones del socio, pero para efectos fiscales, laboralmente, no hay nada que señalar al respecto. ¿Ya? Por otra parte, respecto a la definición, y aquí ya yo creo que la cancha se raya, se limita el ámbito de aplicación. El Código de Trabajo define expresamente qué sí y qué no es remuneración laboral. Vamos nuevamente. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador por concepto del contrato de trabajo por parte de su empleador. Y dice en su inciso segundo, no constituye remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramienta y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, las indemnizaciones establecidas en el artículo 163 y las demás que proceda a pagar al extinguirse la relación contractual, ni en general las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. No define el sueldo empresarial. No lo define en lo que sí es, ni tampoco habla en lo que no es. Pero al no señalar en lo que sí es, no podemos entender el sueldo empresarial como una remuneración. El sueldo empresarial, al no provenir de un contrato laboral, no encaja en la definición del artículo 41 del Código del Trabajo. La propia Dirección del Trabajo declara que el concepto de remuneración, la ley de impuestos, que la ley de impuestos tiene un concepto de remuneración, pero de acuerdo a lo que señala la Dirección del Trabajo, dice que el alcance que tiene en comparación al alcance de la remuneración en la legislación laboral es totalmente distinto. ¿Ya? Es distinto. Tanto obviamente nos podemos encontrar ahí ya con una figura también que es dispar. ¿Ya? Un contrato de trabajo une a dos partes, empleador y trabajador. El empleador puede ser cualquier persona, dije, física o jurídica, que ofrece un trabajo, ofrece un empleo. Y el trabajador siempre es una persona natural que presta esos servicios en forma personal. Entonces aquí estamos analizando otros elementos que son propios de la relación laboral versus la figura del sueldo empresarial que no los tiene. Entonces, a raíz de esta relación laboral surgen las obligaciones del empleador. Proporcionar el trabajo acordado, seguir la legislación laboral, pagar el sueldo mínimo por lo menos, respetar los horarios de trabajo, los descansos, entregar ambiente seguro, cumplir con normas de higiene, ya pagar a tiempo la remuneración, descontar y entregar las cotizaciones previsionales del trabajador, etcétera. Derechos que tiene el empleador a raíz de el vínculo de subordinación y dependencia, surgen derechos para el empleador, para el empresario. Dirigir la empresa, dirigir la organización, contratar libremente o despedir dentro de lo que está permitido por la ley, establecer los reglamentos internos, fiscalizar el cumplimiento del trabajo de sus subordinados. Y el trabajador tiene otras obligaciones también, pues las obligaciones que nacen del contrato de trabajo, prestar efectivamente los servicios que fueron contratados. Eh, ahí avancé bajo subordinación al empleador, siguiendo las instrucciones, horarios, eh, las tareas asignadas, cumplir con las normas de la empresa, cumplir con la ley, aportar las cotizaciones sociales que correspondan por ley, etcétera. Y también el trabajador, a raíz de la relación laboral, tiene derechos, el derecho a percibir una remuneración, recibir descansos,
vacaciones y feriados básicamente, ser afiliado a Seguridad Social, recibir indemnizaciones por término de contrato cuando corresponda, en el caso del artículo 161 del Código de Trabajo, necesidad de la empresa o desahucio. Si existe cese injustificado, tendrá derecho a indemnización por los años de servicio y los recargos legales que correspondan. Y todos estos derechos y obligaciones están consagrados en el Código del Trabajo y en el contrato celebrado con el empleador. ¿Ya? En cambio, en el sueldo empresarial, la situación es distinta. El sueldo empresarial no crea estos derechos y obligaciones mutuos que acabo de analizar con usted. ¿Ya? Estos que están ahí, que se los voy a dejar de nuevo ahí en pantalla. Estas obligaciones del empleador, estos derechos del empleador, estas obligaciones del trabajador, estos derechos del trabajador, no los crea el sueldo empresarial. ¿Ah? No crea estos derechos y obligaciones mutuas. Como dice la doctrina laboral, aunque el socio realice tareas dentro de la empresa, porque las hace, o sea, yo no estoy aquí desconociendo que el socio no hace nada, pues no, el socio muchas veces lidera ahí el proyecto de empresa. Pero aunque este socio, este empresario realice tareas dentro de la empresa, no existe un verdadero vínculo de dependencia, ya que la sociedad y el socio comparten la misma voluntad para contratar. Resto entonces, el pago de un sueldo empresarial no genera una relación laboral, ¿ya? Ni tampoco genera los derechos que están asociados a la creación de una relación laboral. El socio no puede reclamar beneficios de la ley laboral, ni exigir garantías propias, ¿ah?, que tienen los trabajadores dependientes. En conclusión, entonces, chiquillos, en síntesis, acá, bueno, tenemos otras figuras dentro de este paralelo. Por ejemplo, a ver, respecto a la normativa aplicable, la remuneración laboral, Código del Trabajo, especialmente artículo 41. El sueldo empresarial, la LIR, Ley de Impuesto a la Renta, artículo 31, número 6, normas asociadas. Respecto a la naturaleza jurídica, la remuneración laboral es una institución del derecho al trabajo, la otra es del derecho tributario. La finalidad de la remuneración laboral es retribuir la prestación de servicios personales bajo subordinación y dependencia. En cambio, la finalidad del sueldo empresarial es permitir la deducción tributaria de una renta asignada al socio empresario que trabaja en su empresa. El origen del pago, en el caso de la remuneración laboral, es el contrato de trabajo. En cambio, en el sueldo empresarial, el origen del pago no es el contrato de trabajo, sino que es la asignación del socio, accionista o empresario individual a sí mismo. La relación jurídica que subyace, en el caso de la remuneración laboral, es una relación laboral. En cambio, la relación jurídica subyacente en el sueldo empresarial es una relación societaria o empresarial. Si existe un contrato de trabajo, sí, expreso o tácito en el caso de la remuneración laboral. En cambio, en el caso del sueldo empresarial no existe un contrato de trabajo, a pesar de que la forma para acceder a esta franquicia, el Servicio de Impuestos Internos pide que se celebre uno. Y ahí se determinen los montos que obviamente se van a deducir en esa materia. En la remuneración laboral es elemento esencial el vínculo subordinación y dependencia, y además de esencial es determinante. En cambio, en el sueldo empresarial, la subordinación y dependencia no existe. ¿Ya? Las partes de la relación laboral, en el sueldo o en la remuneración laboral, es empleador y trabajador. En cambio, en el sueldo empresarial es empresa y su propio socio, accionista o empresario. Quien ejerce el poder de dirección, en el caso de la remuneración laboral, es el empleador. En el caso del sueldo empresarial, es el propio socio o empresario. Se aplica el principio de primacía de la realidad en la remuneración laboral todo el rato, en todo momento. En cambio, en el sueldo empresarial solamente aplica el principio de primacía de la realidad si se intenta encubrir una relación laboral real, en caso de subterfugio. Y ahí hay otras figuras también que son propias de, esta, de este paralelo, la calificación legal del pago. Es una remuneración, de acuerdo a las normas del artículo 41 del Código del Trabajo, la remuneración laboral. En cambio, la calificación legal del pago en el sueldo empresarial es el de una renta de segunda categoría para fines tributarios. Si genera derechos laborales, la remuneración laboral sí, jornada, feriado, descanso, indemnización, protección contra el despido, etcétera. En cambio, el sueldo empresarial no genera ningún derecho laboral, ¿ya? Si genera obligaciones laborales, sí, en el caso de la remuneración laboral,
genera las cotizaciones previsionales obligatorias, el seguro de cesantía, el registro de remuneraciones. En el caso del sueldo empresarial, no genera obligaciones laborales per se, a pesar de que estas se tienen que registrar en el libro electrónico de remuneraciones. Eso es para efectos de control, les dije yo, ¿ya? Sobre las cotizaciones previsionales, en el caso de la remuneración laboral, son obligatorias y fiscalizadas, y en el caso del sueldo empresarial no son obligatorias por regla general. ¿Quién fiscaliza principalmente uno y otro? La remuneración laboral la fiscaliza la Dirección del Trabajo por medio de la Inspección del Trabajo. El sueldo empresarial es fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Efectos ante la fiscalización laboral. Se revisa en el caso de la remuneración laboral el cumplimiento de las normas laborales, si se pagó dentro del plazo, si se pagó el sueldo mínimo, si se le rebajaron las cotizaciones previsionales, etcétera. En cambio, en materia de sueldo empresarial, puede ser desconocido si se cubre una relación laboral real, solamente en caso de subterfugio. Eh, el tratamiento frente al despido ya lo señalamos, protección a quien percibe este ingreso, en el caso de la remuneración laboral, hay una alta protección, ¿ya? Porque el derecho laboral es tutelar. En cambio, en el sueldo empresarial no existe, ¿ya? Es nulo desde el punto de vista laboral, no se protege. O sea, si un socio hace un reclamo en la inspección de trabajo porque no le pagaron su sueldo empresarial en el mes de enero, la dirección de trabajo, créanme que no va a fiscalizar, ya es nulo. Si son compatibles con el artículo 41, la remuneración laboral totalmente, encaja plenamente en la definición legal. En cambio, el sueldo empresarial no, es incompatible. No cumple los presupuestos de este artículo 41 del Código del Trabajo. Riesgo jurídico entre la remuneración laboral y el sueldo empresarial es un riesgo acotado si se cumple con la normativa laboral. ¿Ya? En ese sentido siempre se hace ese alcance. En cambio, en el sueldo empresarial el riesgo jurídico puede ser alto si se utiliza para simular relaciones laborales en el sueldo empresarial. ¿Ya? En conclusión, entonces, eh, el sueldo empresarial es una figura tributaria, ¿ya? Es una figura tributaria ajena al contrato de trabajo. La ley imponible de la renta la acoge para efectos fiscales, pero no modifica la definición en ningún caso de la remuneración del Código de Trabajo. Como señala la Dirección del Trabajo, el legislador tributario contempla un concepto de remuneración distinto al legislador laboral. En el ámbito laboral, el artículo 41 del Código del Trabajo exige que la remuneración tenga su causa en un contrato de trabajo con subordinación, lo cual no ocurre en el caso del sueldo empresarial, por tanto ahí ya tenemos una diferencia que es elemental. Por lo tanto, no puede considerarse el sueldo empresarial como una remuneración laboral, según el artículo 41 del Código del Trabajo. En pocas palabras, entonces, amigos y amigas, y con esto ya terminamos, el socio o dueño que se asigna un sueldo empresarial está operando dentro del marco del impuesto a la renta, no dentro del derecho laboral. De modo que este sueldo es fiscalmente equiparado a una remuneración, pero carece de la naturaleza y protecciones propias del salario que regula el Código del Trabajo. ¿Bien? Y eso, amigos míos, es lo que yo les quería hoy día presentar. Estos aspectos a considerar desde el punto de vista del derecho del trabajo sobre esta figura del sueldo empresarial que es obviamente muy recurrida en nuestro chat de la comunidad. ¿Ya? Eh, También me escuchaban bajito. Doña Mabel dice que me escuchaba bajo. ¿Me escuchaban bien o no? Yo no sé si se le tiene que hacer algo más, pero he estado en clase todo el día y primera vez que me dice que se escucha bajo. Eh, pero eso. No sé si hay alguna duda, chicos. El sueldo empresarial se pueden asignar a haberes no imponibles como a colación y movilización. Tengo entendido que sí. El Servicio de Impuestos Internos lo considera como posible en uno de sus oficios. ¿Ya? Hay un oficio que hace
presente que sí se pueden considerar en el sueldo empresarial estas asignaciones, incluso las gratificaciones. Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a dejar hasta acá nuestra sesión. Agradezco la participación, tuvimos una alta participación el día de hoy y bueno, las personas que no pudieron conectarse van a poder revisar este contenido cuando se cargue a la plataforma de nuestro canal de YouTube. Así que agradezco como siempre la participación de cada uno de ustedes. Son pieza fundamental para que esta comunidad siga creciendo y nos vamos a estar viendo como siempre ahí en el chat. Don Egon, dígame, La ¿tiene una última pregunta? consultita, disculpe. Sí, Sí, un empleador puede tener varios sueldos empresariales conforme a las distintas empresas que pueda tener. tengo entendido que si tiene varias empresas, un empleador no habría impedimento, porque la regulación, tengo entendido, eso ya lo tendríamos que confirmar con nuestros expertos en materia tributaria. La norma es, tengo entendido, por empresa. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Ya, estimados. Bueno, estamos entonces ahí en contacto. Cualquier cosita me pueden ahí hablar por el chat y les mando un fuerte abrazo. Que tengan una linda semana. ¿Ya? Cuídense. Hasta luego.